Para entrar a la universidad, ¿tú qué tendrás que hacer? Tendré que examinarme. Pasar que los pasar exámenes. los exámenes. ¿Hay exámenes aquí para entrar a la universidad? Sí, claro. ¿Cuánto debes sacar en esos exámenes? Bueno, eso depende de la facultad en la cual queremos Tienes que sacar cursos, sí, ya que determinadas calificaciones. sí, claro, puesto que Y si no sacas esas calificaciones, ¿no entras? no, pero yo puedo trabajar y después al año siguiente puedo ingresar una vez más, tratar de ingresar. Tratar de ingresar. Y en una universidad, si algo no te parece, puedes hacer una huelga. Bueno, ¿para qué entonces hay que estudiar si no nos gusta? Por eso que cada uno elige lo que le gusta. Por eso, pero los estudiantes tienen que pasar un examen aquí. Sí, ¿Y cabe la posibilidad de que un grupo de estudiantes hagan una huelga? parece que no. ¿No? Parece que no. No, ustedes no. El mismo estudiante ya antes de ingresar a la universidad puedes saber muchas cosas sobre esta universidad, conocerla bien y si le parece justas las cosas que pasan en esta universidad, entonces egresen. ¿Quién gobierna en las universidades aquí o en las escuelas? Parece que el Ministerio de la Educación, Enseñanza, ¿Hay un director? el ministro, sí hay. No, hay un director en cada escuela En cada escuela, sí, claro. o un rector Director de la escuela, sí. y de las facultades. ¿Y los alumnos mandan ahí también? ¿Qué? Oh, perdón. ¿Los alumnos también dirigen la escuela? Los alumnos, sí, claro, participamos, ya que, por ejemplo, en nuestra escuela tenemos el Consejo del Komsomol. Komsomol es una organización de jóvenes. Bueno, y como siempre, todos los alumnos, casi todos los alumnos de grados superiores son miembros de esta organización. Ellos forman el Consejo del Komsomol, que también dirige el trabajo de nuestra escuela. ¿Junto con los directores? Sí, junto con la administración. ¿Y hacen huelga? No. Bien, gracias.
¿De qué vas a relatarnos? Entonces quiero relatar, parece que al ocio activo también pertenece el trabajo en los talleres de nuestra escuela. Entonces, ¿cómo decir? Entonces nosotros podemos entonces producir algunos detalles para las máquinas, para entonces la fábrica del instituto vecino. Entonces, que es muy importante, entonces trabajamos como una fábrica de verdad. Por nuestro trabajo recibimos el dinero. Entonces, ¿Te pagan? sí, pagan por este trabajo. Parece que ¿Pagan bien o pagan poco? entonces, ¿cómo decir? Yo no puedo juzgar pagan bien o pagan mal, pues no he trabajado en la fábrica natural, pero entonces parece que el dinero ¿Tienes un taller? no es un taller. En nuestra escuela trabajo en un taller. Soy el tornero de primera clase, entonces. ¿Ya sabes tornear? ¿Metal? En nuestra escuela parece que cada alumno del séptimo grado sabe entonces cómo decir trabajar en la máquina. Un oficio. Un trabajo además de estudiar. ¿Cómo decir entonces? Aparte de estudiar, tienen un trabajo. Aprenden un oficio. Aprenden un trabajo especial. No, entonces parece que en nuestra escuela, entonces, la primera lección todo es el español, entonces, pero también esta lección del labor es muy útil para para cada alumno, pues, entonces, durante esta lección entonces aprendemos cómo decir, vivir como en la vida cuando seamos mayores. Eso es muy bien. Bueno, dime. Quiero decir que las chicas también trabajan. Nosotras cosemos guantes de obra para los obreros de la fábrica también vecina. Y también recibimos dinero por la calidad y por la cantidad. Sí. Esos guantes para el frío, ¿verdad? Y también puedo añadir que para los alumnos de los grados superiores existen así llamados combinados de educación y producción. O sea, que nos dan los inicios de diferentes profesiones. Eso no significa que después de la escuela vamos obligatoriamente a ser, por ejemplo, peluqueros o médicos, pero solo los inicios, que son muy interesantes. Conocimiento, ¿verdad? Bien. ¿Me querías preguntar? Dijiste que querías preguntar. Bueno, sí, le quería preguntar en lo que se refiere a las huelgas de los estudiantes en México. ¿Por qué pasan y con qué ideas intervienen los estudiantes? Pues la realidad es que hay muchos estudiantes en nuestro país de ideas socialistas. Entonces, por eso les preguntaba a ustedes hace un momento si ustedes, que viven en un régimen y en un sistema socialista, tienen huelgas, pero me dices que no. Porque nosotros, algunos estudiantes que son de ideas socialistas, pues tienen el derecho de huelga muy arraigado y paran las actividades del estudio muchas veces. Bueno, pero nosotros en nuestro país pasan manifestaciones los estudiantes, pero están organizados por los comités del Komsomol, ya que son manifestaciones en pro de la paz, por ejemplo. ¿Pasan solo tales manifestaciones? No, ya seguía, es para que no haya clases. No, parece que no pasan. Lo que le preguntaba yo a aquel amigo que está hace un rato respecto a los noviazgos, ¿es muy normal que una chica o no es normal que una chica de 15, 16 años o así tenga su novio? ¿A qué edad se casan más o menos? A la edad de 18, 20 años parece, 24, así. Ahí sí ya. Sí. ¿Se te hace necesario casarse? Bueno, parece que cada uno tiene que determinarlo. La edad. Sí. ¿Y el novio a qué edad? ¿15? También eso depende del carácter de cada uno. Pero más o menos, ¿qué edad piensas que sea la óptima? No sé. 15, 17. 16. ¿Qué características debe tener un joven, según tú, para que sea un buen elemento para novio? Bueno, primeramente tiene que ser inteligente. Bueno, tiene que tener buena apariencia, me parece. Sí. Bueno, también fuerte. ¿Rubio? No, eso depende. Bueno, puede ser rubio también, moreno, eso no importa. ¿Fuerte? ¿Cómo no? Muy fuerte, valiente también. Me gustaría que sea valiente. ¿Trabajador y eso no, verdad? Bueno, un poco también. Un poco trabajador. Sí.
Sí. ¿Que viva en Rusia y que trabaje en Rusia o soñarías ocasionalmente con alguien que te fueras fuera del país? No, no quiero irme de mi país porque mi país me gusta muchísimo. ¿Así? Sí. Y yo me gustaría que mi novio fuera también de mi país, pero si voy a tener un novio de otro país, entonces, ¿qué hacer? Es un problema, ¿verdad? Reciben ocasionalmente ustedes, ¿en qué están? En el grado de secundaria, supongo, ¿verdad? O el equivalente. ¿Reciben clase de educación sexual o biología o comportamiento familiar, no sé? Sí, por ejemplo, en el 8º grado, todo el curso de la anatomía está dedicado al hombre, a su organismo. En el 9º grado tenemos las clases de la ética y psicología de la vida familiar, donde aprendemos, encontramos algunas salidas de los problemas que surgen en la vida de una familia joven, las relaciones, entre las relaciones de dos hombres. De hombre y mujer. Sí. Algunos problemas que pueden surgir entre los jóvenes o los padres. ¿Qué cantidad de niños, de hijos es buena en un matrimonio o es lo deseable en un matrimonio? ¿Cantidad? Eso depende del carácter del hombre, pero ahora... Y de la señora también, ¿no? Sí, ¿Eh? claro que sí. ¿De los dos? Sí. Eso es. Me parece que... 4 2, 3. máximo, ¿verdad? Es lo de... En las aldeas a menudo las familias son más numerosas Claro. que en la ciudad. Ay, sí. ¿Cómo son esas clases? ¿Pueden orientar para la vida familiar? Sabe usted, yo estudio en el 8º grado y todavía no pasamos esta asignatura, pero estudiamos la anatomía, estudiamos el organismo humano. Eso es. Sí. Y para los jóvenes, ¿a qué edad es lo conveniente de tener el noviazgo, así una novia? Me parece que 25 años. A los 25 años. Novia es amiga. Entonces 14 años, sí. Sí. ¿Tú tienes novia? Claro está, ¿cómo no? Una novia. Solo una. ¿Te vas a casar con ella? Todavía no sé. ¿Y ella qué quiere? No sé también eso. ¿No has preguntado? No hablamos de esas cosas. Me parece que eso es futuro y ¿Qué tienes, 16 años? yo sí, 16 años. ¿Y ella? 14. La chica, ¿no? Sí. Pero parece grande. No, porque, ¿Es guapa? ¿Es bella? claro está. Es muy bella. Es muy bella. Sí. ¿Le regalas flores? Por las fiestas. Eso es. Está bien, está bien. ¿Y por acá qué me dicen mis amigas? Tú decías que hacías guantes, ¿verdad? Muy bien. Para los obreros. ¿Alguna otra actividad que tengan por acá? ¿Sí? Tú me lo dices. Quiero decir que ante cada persona en algún momento surge el problema de elección de profesión. Y yo sueño desde muy pequeña, yo sueño con ser periodista, pero para eso tengo que aprender mucho, tengo que saber mucho. Y yo ahora soy miembro del Club de Jóvenes Corresponsales que existe anejo a la transmisión pionieril, Pionierskaya Zorka. ¿Qué te gustaría escribir? ¿Sobre qué temas? Por ejemplo, me gusta todo porque algunos momentos yo, por ejemplo, voy por la calle y en mi mente aparecen algunas ideas, algunos versos. ¿En ruso o en español? Y en ruso y en español. ¿Tú tienes algún verso en español? Dime. Recuérdame alguno. Un pequeño. Este pequeño yo escribí cuando tenía, me parece que 10 años. Bueno, para nosotros, cuando cae la primera nieve, es una fiesta, bueno, parece una fiesta. Es muy bello y
En el día de la primera nieve yo escribí tanto verso pequeño. A ver, dilo. La nieve cae a la tierra, vuela como un pajarito. Subimos por la escalera con mi mejor amiguita. Por la escalera de viento, de sol y de amistad, de felicidad, sentimientos. Por la escalera de paz. Muy bien, te felicito. ¿Ves qué bien quedó ahorita? Todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede ser canción en el viento. Canta conmigo, canta, hermano americano, libera tu esperanza, con grito en la voz. Todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede ser canción en el viento. Canta conmigo, canta, hermano americano, libera tu esperanza, con un grito en la voz, en la voz. Jan Burlay, él es subdirector del primer departamento latinoamericano del Ministerio de Relaciones Exteriores de la URSS. Bien, señor Burlay, mucho gusto saludarlo, muchas gracias. Vamos a hablar en español, si usted es tan gentil. Mucho hay que decir acerca de las relaciones de Rusia con Latinoamérica. Y mucho hay que decir porque las noticias que nos llegan de dos fuentes. De los países que tienen relación con Rusia muy cercana, muy preponderante, y de las agencias norteamericanas que nos envían de regreso la información, y a veces tenemos una serie de confusiones muy dignas de clarificarse. Por ejemplo, la pregunta es brutal y usted la va a tolerar, espero que me la... Voy a tratar de hacerlo. ¿Qué hace Rusia en ciertos países de América Latina con presencia, con ayuda, con ideología? ¿No está acaso muy lejos? No, yo no lo creo. Es verdad que nuestro país se guía por el principio del pluralismo en las relaciones internacionales y se pronuncia por el establecimiento de las relaciones mutuamente ventajosas a base de la reciprocidad con todos los países del mundo, independientemente de su régimen económico, social, ideológico, que puede ser diferente de nuestro país, pero siempre guiándose por los principios del respeto de la soberanía de los pueblos, la no intervención en los asuntos internos, el respeto de la independencia de los pueblos. Tenemos relaciones bien desarrolladas con los países de América Latina
Y el primer país todo el hemisferio occidental que estableció las relaciones diplomáticas con la Unión Soviética fue precisamente México. Apreciamos altamente este hecho y siempre recordamos que el establecimiento de las relaciones diplomáticas en aquel entonces con la joven República Soviética fue una ayuda, un gesto de ayuda política de parte del pueblo mexicano. Tratamos de desarrollar nuestras relaciones con todos los países de América Latina, tanto en materia política como económica, comercial, cultural, científico-tecnológica, en interés de los pueblos de nuestros países. Bien, señor. Usted sabe que así como la información, la economía, la triangulación en los mercados y la cultura en general en América Latina se ve muy afectada por la potencia de los Estados Unidos, potencia en todos los ángulos. Concretamente, Rusia puede colaborar o ayudar a guardar la identidad en todos los aspectos de los pueblos de América Latina. Y mi pregunta es, ¿eso es preocupación del Estado soviético? Bueno, en primer lugar quisiera decir que, guiándose por el nuevo pensamiento político, no nos pronunciamos por la ruptura de los vínculos históricos que tienen los países latinoamericanos con otros estados. Estamos por el desarrollo de nuestras relaciones con los países latinoamericanos en beneficio mutuo, tanto en materia de la cooperación económica, comercial, como política y cultural. Actualmente los países latinoamericanos en la arena internacional actúan más activamente. Yo diría que su voz se oye más y más fuerte. Su presencia en la palestra internacional se hace cada vez más visible, más clara. Y de nuestra parte, lo han dicho nuestros dirigentes más de una vez, el secretario general del Comité Central de nuestro partido, el compañero Gorbachev, apoyamos el crecimiento del papel de los países de América Latina en la arena internacional. En sus relaciones con Cuba, no pienso, es decir, lo que quiero preguntarle es si andando el tiempo Cuba podría valerse por sí misma a ser un Estado y seguir siendo amigo de la Unión Soviética, porque parecería ser, según la opinión o según la propaganda, que países como Cuba constituyen una dependencia o un paternalismo o una mano protectora muy fuerte, muy potente. No es agresivo lo que le quiero preguntar, sino el hecho de que por naturaleza los países de América Latina tendrían que vivir y mantenerse y crecer por sí mismos. Pero si ustedes siempre ayudan, nunca un país va a poder crecer, evolucionar y hacerse adulto, ¿no le parece? Yo quiero decir que Cuba es un país amigo, el pueblo cubano es un pueblo hermano. Nosotros desde hace más de ya casi 30 años ¿sí? Tenemos relaciones muy amistosas con Cuba. En esos 30 años que han pasado, casi 30 años que han pasado después de la Revolución Cubana, el pueblo cubano logró grandes éxitos en el desarrollo de la economía. Todo el mundo sabe cómo vivió el pueblo cubano antes de la revolución, porque el país era en realidad como un lugar de descanso para los turistas extranjeros, nada más, se producía nada más que... No solo era de descanso, era un gran prostíbulo. Así es. Eso es horrible. En honor a la verdad, lo que eso trajo
horribles consecuencias al pueblo cubano. Después de la revolución se logró grandes éxitos en materia económica, en el desarrollo de la agricultura, la diversificación de la economía. Claro que nosotros prestamos asistencia al hermano pueblo cubano en su desarrollo. Actualmente en Cuba se desarrollan los procesos muy interesantes de la rectificación, como dicen los compañeros cubanos, la rectificación de los errores cometidos y la eliminación de las deficiencias que en cierta medida tienen algo parecido con los procesos de perestroika que tienen lugar eso le iba a decir que es una perestroika tropical. Bueno, no sé cómo sería por el clima. Una definición más correcta, quizá puede ser, pero está persiguiendo, la dirección cubana está persiguiendo los mismos objetivos que nuestra dirección. El pueblo cubano persigue los mismos objetivos de cambios, de la transformación en bien del pueblo, tratando de elevar el nivel de la vida del pueblo cubano. ¿En Panamá no avisora usted un nuevo problema grave para un nuevo pueblo que caiga bajo la, ¿cómo le llamaríamos? Una especie de control norteamericano? Mire, resulta que América Central resulta ser un lugar muy inquieto, codiciado. Muy inquieto. Ah, también. Muy inquieto. Hay mucha intranquilidad en el área y los últimos sucesos en Panamá y alrededor de ella lo confirman. Y en Panamá hay canal. Por eso, quizá. Lo que es importante, quizás, claro, hablando de razones de la crisis. Sí. Nosotros no tenemos relaciones diplomáticas con Panamá. Ah, ¿no? Hasta No, ahora. Desgraciadamente. Qué raro. No tenemos relaciones No lo sabía, perdón. Por eso, con todas las consecuencias que se deducen de eso, de nuestra parte, deseamos que el pueblo panameño continúa luchando por su independencia completa, tanto en materia política como económica y social. Deseamos sinceramente el bienestar al pueblo panameño y nos pronunciamos contra cualquier intento de la intervención en sus asuntos internos desde fuera. Oiga, y en Nicaragua sí, Rusia ha ayudado un poco al pueblo sandinista, desde luego. Como muchos países del mundo, saludamos a la revolución sandinista en 1979. Y eso fue la revolución del pueblo y para el pueblo. Fue el fin de una lucha heroica contra la dictadura del clan de Somoza. La victoria que fue saludada y reconocida por todos los gobiernos. Bueno, México también desde un principio. También saludó la victoria y el triunfo de los sandinistas. Pero después de eso, después de la victoria, vinieron los años difíciles de la agresión externa. Nicaragua es un país agredido. Esto está reconocido por la Corte Internacional de Justicia. No hay que olvidar que Nicaragua ganó el pleito en la Corte Internacional de Justicia y espera que le van a ser pagadas las llamadas reparaciones, claro, indemnización. Sí. El proceso continúa en la Corte, para ser más exacto. Sí. De nuestra parte, no pudimos estar quietos, inmóviles ante la agresión y prestamos la asistencia
al pueblo nicaragüense por la solicitud de su gobierno legítimo reconocido internacionalmente. Sí. Y se ve desde aquí y desde muchos otros países como una lucha muy justa, muy digna, ¿verdad? Sí, naturalmente. Y muy desventajosa. Vaya, de un enemigo tan grande. Bueno, pues ojalá y esos pueblos de Latinoamérica encuentren lo que usted decía, la posibilidad de mantenerse libres y dignamente hacer su vida como les plazca. Señor Burlay, el Departamento de Relaciones Exteriores de la URSS también tiene avisorado a futuro, también ve o proyecta una perestroika profunda. Sí, yo creo que ya tienen lugar los procesos de perestroika en nuestro ministerio. Sí. Y eso no solamente atañe a, digamos, los cambios en las embajadas, el nombramiento de nuevos embajadores o directores de departamentos dentro del... Desempleo, ¿no? No hay desempleo. No, es que muchas veces, perdón, cuando en mi país va a haber un cambio, una reestructuración, una rectificación, muchos temblamos porque eso quiere decir que nos van a quitar nuestro empleo, lo cual quiere decir que no servimos mucho, pero en fin. No, aquí no se trata de eso. Entonces yo quiero decir que no solamente se trata de algunas transformaciones formales o estructurales, sino en realidad basándose en las soluciones, las resoluciones del 27º Congreso de nuestro partido, se transforma nuestra política exterior, que se basa en el nuevo pensamiento político, en la necesidad de pensar más profundamente en los problemas globales que atañen toda la humanidad, la necesidad de cambiar la imagen del enemigo por una imagen de amigo en la arena internacional. Sí, señor. Creo que de pensar que no se puede lograr la seguridad de uno por causa o por cuenta de la seguridad de otro. Creo que le puedo preguntar. Hay una serie de principios. Sí, señor. Bien, le quiero preguntar algo a ver si atino a describir exactamente lo que quiero preguntarle. La propaganda en el mundo y particularmente en Latinoamérica no les es ventajosa a la Unión Soviética. Los grandes cantidades de pueblo, las masas, tienen ideas muy prefabricadas, muy publicitarias acerca de lo que es el socialismo, de lo que es un régimen como el de la Unión Soviética y del individuo socialista y comunista en sí y ruso. Entonces, no ha ayudado tampoco el hecho de que el socialismo tenga como característica el ateísmo. Y estoy hablando en pueblos de esencia muy católica, con mucha fe y también con mucho fanatismo. Todo eso hace que muchas personas que creen en la paz, en la justicia, en el equilibrio de la economía, en la justa repartición de las riquezas, en la igualdad de los hombres, creen en todo eso. Pero si usted les dice, oye, eso es socialista, dicen, no, ¿cómo va a ser? Porque hay una propaganda, algo establecido que pinta de colores muy terribles todo lo que huela a socialismo. ¿Está usted consciente de que así sucede, verdad? Bueno, yo creo que en realidad hay mucha manipulación de la información en cuanto a nuestro país, en cuanto a las ideas que nos guían, en cuanto a la situación de ser humano en la Unión Soviética. Yo creo que los contactos más estrechos entre los pueblos que tratamos de desarrollar actualmente y crear las condiciones necesarias para la ampliación de las relaciones entre todos los pueblos van a ayudar para
cambiar esta imagen correcto que aún lamentablemente existe bastante Sí. gente. A lo mejor expresiones como la cortina de hierro, expresiones como los rojos, color en esencia, sí, los rojos en sentido peyorativo, o sea, Sí, yo entiendo. agresivo, la misma connotación que tenga el comunismo, pues son manipulaciones, las llama usted, ¿verdad? Sí, yo creo que si la gente va a ver más objetivamente, va a conocer más de cerca nuestras realidades. Si viene aquí. Si viene aquí, como ha venido usted, Claro. para hablar con diferentes representantes de nuestra sociedad. Entonces conoce que la información que se les suministra por algunas agencias internacionales a veces no corresponde a Yo después la quisiera realidad. también hablar al respecto de eso y dar un ejemplo. Gracias. Gracias, señor Jean Bourliay, que es usted subdirector del primer departamento latinoamericano del Ministerio de Relaciones Exteriores. Muchas gracias, muy gentil. Vamos a presentarles a ustedes sobre la vida, las cosas interesantes y dignas de conocerse de Moscú, a una personalidad de la literatura que es Natalia Durova, pero no solo eso, sino que es propietaria de un teatro de animales, lo cual es muy curioso, muy interesante, y será ella misma, aquí con nuestra queridísima amiga Alicia, quien va a explicarnos el motivo, la tradición, su vida rodeada de animales para hacer las delicias de los niños y de los adultos aquí en el corazón de Moscú. Si eres tan amable, Alicia, de preguntarle a Natalia que nos defina un poquito su actividad en este teatro de animales. Могли бы немножечко рассказать о своей жизни, определить свою деятельность как создатель театра зверей? Рассказать о жизни в 2 словах – это сложно. Es bastante difícil hablar de toda una vida, de todo un teatro con unas pocas palabras. ¿Su abuelo fue domador de animales, maestro de animales? Как мы знаем, ваш дед был знаменитым дрессировщиком, это так? Да, конечно. Род у нас древний, очень древний, роду более 400 лет, а роду создателей Дуровского метода дрессировки, моего деда, в этом году исполняется 125. Pues hay que decir que mi dinastía, en total mi linaje es bastante antiguo porque ya tiene más de 4 siglos, pero podríamos decir que la dinastía de pues amaestradores de animales empieza este año, ha cumplido 120 años. Es amaestrar, trabajar con animales y enseñarles o quererlos. Вы приручаете животных, работаете с ними и также учите любви к животным. Наш театр, он является пока единственным в мире. Это островок добра и радости. Nuestro teatro lo llamamos único en su género, único en el mundo porque es como una isla
de alegría, es una isla de pues amor hacia el animal. Ребенку сложно жить в нашем бурном, интересном веке. Pues porque nuestro siglo, con un ritmo tan acelerado de la vida, pues es bastante complicado para un niño. И порой он не понимает, что за пакетом треугольным молока Y a veces un niño no puede entender que por un litro de leche, стоит живое существо, detrás de un litro de leche, pues hay un animal vivo, корова. pues en este caso la vaca. И яйца не несет инкубатор. Y pues a veces ni se dan cuenta de que los huevos pues no se fabrican en un taller, Оказание историческое чудо доисторических времен. sino es un milagro de hace milenios. Он должен любить все живое, что его окружает. Y por eso un niño, un ser bueno, una persona tiene que amar todo lo vivo que lo rodea. Любить и беречь. Amar y cuidar. Los animales de su espectáculo, ¿los considera ella como los artistas del espectáculo? Считаете ли вы ваших животных настоящими артистами? Да, вашего конечно. Да, конечно. Solo que en este caso serán artistas muy fáciles de tratar, puesto que los humanos a veces son muy difíciles. No sé qué experiencia tenga ella. Ну тогда это будут артисты, с которыми, наверное, легче еще работать, чем с людьми? Бесспорно. Sin duda alguna. Они благодарнее и не просят дополнительных гонораров. Porque es más gratificante, ni siquiera te piden un cachet suplementario. Sí, y tampoco piden estar en primer lugar del cartel o del anuncio. И они также не требуют, чтобы их имя печатали большими буквами. Нет, это они любят. Pues esto les gusta también a los animales. Если этого нет, они делают это сами на любом заборе или афишном щите. Pues ya sabe que cuando faltan los aplausos y todo, pues lo reemplazan con cualquier cosa. Ahora le pregunto en serio, ¿se dan cuenta los animales de que agradaron y les gusta los aplausos y tienen vanidad? А теперь я хочу вам задать серьезный вопрос. Как вы считаете, понимают ли животные, что вот они понравились, что выступили удачно? И есть ли у них честолюбие? Это несложный вопрос. Дело в том, что братья наши меньше, они как мы. Ребенок и животное до 3 лет выражают свои эмоции только своим ощущением чего-то. Радости, страха. Ребенок криком, животное взъерошенности, если это страх. А если это радость, вы это поймете сразу. По движению головы, ушек, хвостиков. Но мой друг, я могу вам сказать, работа у меня живая. У нее есть лапы, хвосты, а главное, говорящие глаза. Pues dice, hay que decir que los animales, que siendo nuestros hermanos menores, se comportan igual que un ser razonable. O sea, que un animal lo puedo comparar con un niño, pues de unos 3 años de edad, por ejemplo. E igual como que un niño reacciona con una sonrisa, una alegría. Y también un animal cuando se da cuenta de que es querido, de que es reconocido, entonces lo puedes ver por su hocico, por el movimiento de la cola, por lo alegre que está, por pues lo tratable que es. En fin, dice, es como un ser como nosotros. И если мне в этих глазах моей работы живой удается убрать отчаяние, боль, страх и привить только одно – доверие к человеку, то и работа моя счастлива, и я. Y pues también puedo entender cómo se siente un animal por los ojos, por su expresión. Y es importante, lo más importante es que haya esta comunicación. Y cuando yo logro pues quitar miedo, quitar preocupaciones de los ojos de ese animal, pues yo considero cumplido mi trabajo y pues me siento también satisfecha. ¿Tiene el teatro de ella una función didáctica de enseñanza? Наталья Юрьевна, ваш театр имеет какую-то дидактическую цель, обучение? Дидактикой обучить невозможно. La señora Natalia considera que es imposible educar con didáctica. Нет. Улыбка. Hay que enseñar con una sonrisa. Дидактика, она может вызвать обратную реакцию.
porque los métodos didácticos pueden conducir a lo contrario. А если ребенок Mientras погладил que si un niño acaricia собаку, a кошку, un gato, un perro, птицу, un pajarito, услышал биение этого ha живого oído latir su сердца. corazón vivo. А дети бывают Y разные. los niños ya saben que también son diferentes. Один жесток, Uno que быстр, puede ser algo cruel а второй меланхоличен, нежен. y algo que es melancólico, И triste. вот первый Y mientras палкой que el primero попытался procura con un palo поднять животное, pues levantar o golpear al состроить ему animal, рожицу, pues también quizá burlarse de él. то другой, который El otro. погладил рукой, El otro pues que acaricia con su он propia mano, заступится. Это сопереживание чьего-то горя или судьбы. Это первая бережность в жизни. este es el que también comparte pues el destino de otro ser vivo y podríamos decir que es la entrada o la puerta a al futuro humanismo. ¿Hay ya alguna señorita, algún niño o algún sobrino que vaya a continuar la dinastía Дуров? Наталья Юрьевна, есть ли у вас сейчас в настоящее время какой-нибудь ребенок, племянник, сын, дочь? Вы знаете, у меня сын, но вряд ли он будет продолжать дело, которому я служу. Почему мой сын ученый? Сейчас он заканчивает университет, у него трудная специальность, он альголог. Bueno, el caso es que dice que tengo un hijo, pero dudo mucho que mi hijo continúe mi profesión, porque ahora él procura ser científico, porque ha preferido entrar en la universidad, está estudiando carrera superior. Он презрел профессию мою и моего мужа. Мужа вы тоже знаете. Это классика нашей русской и советской актерской работы. Это МХАТ, СССР, Московский художественный театр, Михаил Пантелеймонович Балдуман. El caso es que dice que lamentablemente prácticamente mi hijo ha desertado de esta profesión y tampoco ha optado por la de su padre, porque el marido de la señora Natalia es un famoso actor que trabaja en el Вот его teatro. портрет. Вот Ahí портрет, está su retrato. Это муж. Вот муж. Вон там. Ahí está. Y es un actor muy famoso aquí. Bien, pues si no ordena otra cosa, dígale usted que muchas gracias por la entrevista y que vamos a pasar al teatro para ver su espectáculo. Наталья Юрьевна, спасибо вам большое за ваше интересное интервью. Сейчас мы хотели бы также увидеть немножко... ваш Пожалуйста, пожалуйста. Я прошу прощения. У меня моя актриса, с которой связана моя судьба, это слон. Pues dice que con muchísimo gusto están invitados ustedes, Большой solo слон. que quiere pedirles disculpas porque dice que una actriz mía, que es una Она elefante, немножко нездорова. se siente un Но я poquito mal, постараюсь взять pero своих птиц, se чтобы dará показать вам cuenta работу. de pues enseñarles nuestros pájaros también Bien, y su trabajo. bien. Добрый день, дорогие, родные наши зрители, друзья театра, а значит всего живого, что нас окружает. Я счастлива вас видеть сегодня, в предпраздничные дни, в единственном в мире театре зверей имени доброго волшебника, которого вы так и называете Дедушка Дуров. Ведь это о вас, о необыкновенных людях, мечтал он. Вы все необыкновенные. Все? Громко. Я не сомневалась. Конечно, мой дорогой белый бантик, вы еще дама в том возрасте, которая может сказать, сколько ей лет. Можно на пальчиках я переведу. Сколько тебе лет? 5 лет, да? Ну какой солидный возраст. Вы понимаете, что это от вас будет зависеть сохранность всего живого на планете. Поднимись, золотой занавес. Встреча начинается. И сегодня мы приветствуем не только гостей наших московских, замечательного советского писателя,
гордость нашей литературы Бориса Дьякова. Дайте прожектор, второй ряд. Лети ко мне, мой пеликан, вестник добра, радости. Лети, я жду тебя. Лети ко мне скорей, малыш, скорей. Скорей, 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 малыш. Представься всем, мой мальчик, представься всем. Малыш, ты знаешь, что мы должны подарить сюрпризы. Малыш, знаешь, да? Я спрашиваю тебя, малыш, знаешь, да? Знаешь. Что ты говоришь? Что, малыш? Вызвать просит Каму Натальевну. Она все подскажет. Вы разрешите мне вызвать главного помощника? Да? Кама, иди ко мне, моя девочка. Сядь. Пожалуйста, представься всем. Мой самый главный помощник, Кама Натальевна. Кама, ты сумеешь мне помочь, да или да? Много сюрпризов будет, ответь. Да или нет? Много? Конечно, много. Очень много. Что? Да ну что ты, я виновата. Она говорит, я не пожелала вам всем хорошего настроения, не поздравила с праздником ни вас, ни актер. Успокойся, я это сделала специально. Со мной мой друг, сеньор. Подойдите ко мне, сеньор, сюда. Вы поаплодируйте с ребятами ему. И он на уровне Надежды Павловой. Иди сюда. Браво, Пиля! Пожелай всем хорошего настроения. Браво, браво! Еще, на бис! На бис скорее! Очень хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Кама, дорогая, Кама, послушай меня. Ты всем желаешь полета? Да? Что такое? Что случилось с твоей прической? Не понимаю. Что такое? Что ты говоришь? Пора? Надо звать? Что, заступиться? Такой день? Ну, невероятно, Камочка, дорогая. Все будет прекрасно. Я прошу тебя, пойдем со мной. Пойдем, мое солнце, пойдем. Малыш, лети, пожалуйста, сейчас все будет в порядке. Все. Скорей. У нас нет в театре электроники. Дай 3 звонка. Каркуша, дай 3 звонка. Ну да, его снимают для Мексики. Привел свой костюм в порядок. Пожалуйста, Каркуша. Еще, пожалуйста. Прекрасно. Очень хорошо, Каркушенька. Каркуша, я не знаю программы сегодняшнего спектакля. Проверь ее, пожалуйста. Проверь еще раз. Пожалуйста, Каркуша. Закрой. Молодец. А теперь взгляни на этот зрительный зал. Ты видишь, какие замечательные сидят ребята. Дома помогают, приходят к нам в театр, чтобы стать добрыми. Все ли такие здесь в зале? Не ошибись. Если ты на единицу даже ошибешься, кто-то будет плакать. Посчитай. Пожалуйста, еще. Все проверил? Каркушенька, считай. Все проверил. Очень хорошо. Сеньор, хорошо работает наша бухгалтерия. Великолепно. Спасибо, Каркуша. Но он очень мал. Он самый маленький в программе. И, конечно, надо... Премьера – это очень волнующий момент. Надо дать ему разрядку. Может он поиграть на ваших глазах, ребята? Как называется?
называется эта игрушка? Пирамидка. Ну, я думаю, он знает, как ею пользоваться. Так, Карпушенька, пожалуйста. О, что это? А, рационализация, конечно. Спасибо. Я думаю, ребята, можно ему поручить ответственное дело. Пусть Каркуша проверит. Да-да, проверит сегодня обед. Каркуша, снимите пробу, и чистоту посуды надо проверить. Это очень важно. Каркуша. Ну, витаминный салат просто прекрасно. Просто прекрасно. На второе. А на второе у него московская солянка. Да. На третье, пожалуйста. По-моему, пудинг лакомка был. Ну, проверь. Все в порядке. Проверил. Поздравляем тебя с премьерой.
¿Cuántas etnias, si se puede llamar así, cuántas razas o cuántos grupos indígenas hay en Chiapas? Tenemos aquí en Chiapas 9 etnias. Sí, señor. Cada una con su idioma, sus costumbres. Con sus costumbres, sus lenguas, sus tradiciones, todo. Y son... Son la más grande, que es la Tzotzil. Sí. Le sigue la Tzeltal, sí. Chol, Tojolabal, la Zoque, Cachiquel, Mame, Mochó y los Lacandones. Bien. Nueve etnias, diferentes culturas. ¿Puede decirse son culturas diferentes, señor? Así es, señor. ¿No hay Son algunas paralelas o similares? Bueno, todas son descendientes de la cultura maya, con excepción de los zoques. ¿Los zoques como que de dónde son? Pues son del centro, son aztecas. Sí. ¿No había yo escuchado que vino alguna tribu en alguna época de Nicaragua? ¿Los Chiapas? No sé. Son versiones muy especiales. Sí, cómo no. Claro. Quizá interpretaciones personales. Personales, definitivamente. Sí. ¿No hay noticia de alguna incursión de razas del sur hacia acá? Del sur quiero referirme, de Centroamérica. Bueno, sí, definitivamente la relación que existe de los mayas, todos de Centroamérica, de allá para acá y de aquí para allá. De tiempo en tiempo los periódicos hablan de la invasión de sectas religiosas norteamericanas entre los indígenas. ¿Qué nos puede decir al respecto, señor licenciado Robelo? Muy bien, señor. Mire usted, a raíz de la penetración que tuvo aquí el Instituto Lingüístico de Verano, ha penetrado a las comunidades indígenas con sus sectas religiosas. Y ha penetrado mucho en los municipios de aquí de Los Altos, fundamentalmente en Chamula, en Ochuco, en Tenejapa, en todos estos municipios. Esto desde luego ha generado un gran conflicto por su propia cultura a los indígenas, ¿verdad? Los ha desarraigado un poco, los ha despersonalizado bastante y existen muchos conflictos entre ellos por la inobservancia en un momento determinado de las costumbres y de las tradiciones. Bueno, ¿con qué finalidad vendrán esas sectas? Pues desde luego que es una colonización la que hacen las sectas estas aquí en Chiapas, ¿verdad? ¿No piensa usted que vengan con un espíritu de apostolado cristiano? Imposible, señor. Prácticamente es más, digamos, colonizante que de apostolado. Pero vendrán por dinero o algo, ¿no? Algo económico quizá, o a lo mejor vienen con finalidad de recorrer la selva, de investigarla, no sé. Bueno, usted sabe perfectamente bien estas religiones, estas sectas, cómo trabajan, digamos, en los otros países. Lo que representa para ellos el apoyar a un grupo que hacen ver que en México está totalmente abandonado, aunque no es así, ¿verdad? Lo que recolectan ellos para todo esto. Sí, señor. Eso sí, ellos deben tener sus patronatos. Exactamente. Se agencian dinero, pues. Dinero, recursos. Sí. Así es, señor. Y una parte lo aplican y otra parte quizá por allá queda también. Así es. Señor. Muy bien. ¿Viven en paz los indígenas unos con otros? Bueno, sí, en lo general es gente muy tranquila, viven muy tranquilos, muy en paz. Ahorita todas las comunidades indígenas están totalmente tranquilas, están trabajando con los programas del gobierno del Estado, un desarrollo integral en programas de vivienda. Los lacandones, hace mucho cuando venía aquí a México, quién sabe si todavía viva, que así se llamaba un lacandón muy despierto y muy sagaz, muy inteligente, me hablaba de que una gripa les causaba hasta la muerte, ¿verdad? Bueno, sí, hacía muchos años, don Jorge. En la actualidad ellos tienen clínicas. Sí, hay centros médicos, salen ellos constantemente, son atendidos, pues tienen caminos. Sí, en aquella época, porque eran muy lábiles, quiero decir, eran muy susceptibles de que el virus o los microbios de una enfermedad pequeña, no teniendo defensas naturales, los arrasaban, ¿verdad? Sí, seguro que sí, porque tampoco tenían medios para curarse, ¿verdad? Sí, claro, no había medios. Oiga usted, ¿y ha crecido, los lacandones es una raza o etnia, como le quiera usted llamar, en extinción? Bueno, hasta ahorita, señor, hay 520 más o menos lacandones. Ha estado más o menos estática, ha crecido un poquito debido a que ellos para reproducirse deben estar en un estatus natural muy especial. Sí. Y entonces sí se han reproducido.
pero muy paulatinamente, muy poco a poco. No se, se mezclan con otras. Ahorita ya están mezclados, ya hay muchas gentes, muchos hombres lacandones mezclados con mujeres de otras etnias. Las celtal principalmente. ¿Se casan entre ellos? Sí, ya. De manera que, hablando de ese panorama humano, resulta muy atractivo para un visitante o para un investigador o para un simple turista conocer todo eso, ¿verdad? Claro que sí, ya ve usted que la selva es muy visitada, los lacandones son muy visitados por los turistas, llega mucha gente allá, además de que es hermosísimo, la selva, ¿verdad? El conocer sus costumbres, el conocer su manera de vivir, su forma de ser, su idiosincrasia, es muy interesante. Gracias, señor licenciado Alejandro Robelo, subsecretario de Asuntos Indígenas. Muy amable, señor. Gracias a usted, don Jorge. Muchas gracias. Bien, vamos a platicar aquí un poquito con nuestros amigos celsales. Antonio Mesa, mucho gusto, don Antonio, ¿cómo le va? Nomás, dígame, Me llama Antonio. Antonio Mesina. Antonio. ¿Y el señor? Pedro Jiménez López. ¿Usted se llama? Sí. Pedro Jiménez López. ¿Y el señor? Yo me llamo Alush López Puy. Alush. ¿Y eso cómo se llama en español? Alonso. Sí, Alush. ¿Y usted, don Pedro, verdad? Petel Guzmán Zuquín. Sí, eso es. ¿Usted es presidente municipal de dónde me dijo? Soy el presidente municipal de Tenejapa para servir a don Jorge. Gracias, muy amable, señor. ¿Cuántas, usted de la, qué raza o qué es, su gente de usted, de dónde es? Digo, ¿qué son, celsales? Son celtales. Celtales, eso es. ¿Cuántos hay ahí en el pueblo? ¿Habitantes? Sí. Hay alrededor de cerca de 25,000 habitantes. ¿De qué viven más o menos? Pues mayormente pues vivimos pues en el campo, trabajamos en el campo. ¿Sembrando qué? Sembrando principalmente, por ejemplo, pues los primeros alimentos básicos pues, es el maíz, frijoles, alguna parte, casi la mitad del municipio siembran el café. Eso es. ¿Pagan bien? Pues pagar bien, pues casi siempre, pues el problema tenemos siempre allí, pues con el IME Café, pues porque ese es inclusive pues tenemos un centro, que es el centro del receptor, se encuentra ubicado en una comunidad que se llama Pocolum. Entonces ahí está precisamente que compran, son los del IME Café, pues siempre hemos venido pues con un poquito de problemas, pues con bajos precios más bien. ¿Usted quisiera que lo pagaran más caro? Pues tomando en cuenta pues de que pues los productos básicos pues pues consideramos que por ejemplo el año pasado pagaron 3,000 pesos el kilogramo. ¿Y ahora? Entonces que el campesinado pues ellos piensan pues que les subieron otro poquito, ¿verdad? Pues para que también puedan sostenerse pues con las primeras necesidades que... Claro. Sí. Ahorita este año, ¿cómo lo están pagando? Pues hasta ahorita no sabemos porque la producción todavía no sale. Claro, lo van a pagar más caro, lo van a pagar mejor, no más caro, más adecuadamente. Bien, ¿qué quiere decir celtal? ¿Celtal? El que habla el idioma. ¿Qué idioma? Celtal. ¿Sí? Basilcop, en celtal. Basilcop. ¿Así se llama el idioma? Así el idioma. Sí. Basilcoptic. Nosotros lo hablamos el celtal. Eso es. Sí. ¿Todos los niños hablan celtal? Sí. Por ejemplo, pues a partir de edad de 3 años ya empiezan a practicar ya hablando el celtal. ¿Y el español poco a poco? No, pues el español, pues prácticamente inician ellos casi a la edad de 6 o 7 años. A la escuela. Exactamente, porque allí pues en la región Tenejapa, por ejemplo, allá tenemos 36 comunidades. Prácticamente pues existen también 36 escuelas de diferentes grados. En este caso pues ya actualmente ya funcionan varias escuelas que hacen de pasar jardín de niño. Y que nosotros lo llamamos educación preescolar. Ahí está. Usted está muy abusado, usted ya sabe muchas cosas, ¿verdad? Pues no tanto, pues de que nosotros, la verdad, pues nacimos allá en el monte, pero pues lo poco que nosotros también podemos, pues ahí entre nosotros, pues ahí vamos a enseñarnos unos a los demás. Sí.
Los mestizos o blancos, ¿cómo les llaman ustedes, no? Los que no son celtales. Pues en celtal le llamamos... ¿Cómo se portan los cachos? ¿Ya entendió, verdad? ¿Cómo se portan? ¿Ah? ¿Mal? Se portan bien. Usted le está diciendo lo que usted quiere que diga él, ¿no? Sí, anteriormente nos portan mal con nuestros abuelos. Sí. Pero ahorita ya más... ¿Ya se tranquilizaron? Ya se tranquilizaron porque ya vamos avanzando, pues, Sí. entender un poquito de castellano. Sí. ¿Ya no hay cercas que caminan en la noche? Ya no. Ya no. ¿Cómo era eso de las cercas que caminaban en la noche? Eso no conozco. Sí, que tenían sus reservaciones, sus terrenos, y aquí estaba la cerca, y de buenas a primeras en la noche su terreno era más chico, porque en la noche decían que la cerca caminaba. Le quitaban los árboles, los palos de la cerca, los ponían quitándoles terreno, pero no, eso no era en Chiapas, no me acuerdo en qué estado era. Aquí no, ¿verdad? Pues realmente, don Jorge, pues eso no existe acá. ¿Tienen su terreno ustedes? Sí, pues tenemos, pues... ¿Cuántas hectáreas le tocan a usted, don Pedro? Pues yo tengo poco. Es que pues allá como somos comuneros, no somos propietarios, sino que somos comuneros. Entonces tenemos diferentes cantidades de fracciones, ¿verdad? Yo al menos tengo pues apenas 1 hectárea para sembrar. ¿Cada uno de ustedes? Algunos que sí tienen algunos 2, hasta 3, a 4 o 5 hectáreas. Y ahí queda muy bien, porque ya Sí, pueden... pues ya queda muy bien. Sí, como... ¿Con cuánta ¿hay una religión celtal o no hay? Esto es Pedro, ¿eh? Sí. Ahí la van, pues yo de costumbre. Costumbre. Es venta costumbre. No puede ¿Qué dice? Sí, la religión celtal sí existe, por ejemplo, la fiesta tradicional que celebramos nosotros anualmente, es decir, la costumbre ancestral. Sí, ¿no? claro. Bueno, entonces nosotros la llamamos la fiesta, el patrón del pueblo, que es la fiesta de San Ildefonso, es el patrón de aquel pueblo. Por eso ya es fiesta cristiana, ¿no? Sí, pero pues, prácticamente en Tenejapa, eso es lo que lo conocemos hasta la fecha. ¿No hay una fiesta indígena propia de ustedes que no sea para un santo, no? No. ¿Cuál? ¿Qué fiesta? Bueno, pues... Mayo, pues. No hay. Disculpe. No hay. Y tiene que ser San Ildefonso. Sí. Pues son otros santitos, pues también la festejamos. Pues, sí. ¿Cómo está lo de las sectas norteamericanas cristianas que les vienen a enseñar? ¿Usted sabe? No. ¿Por qué no? ¿A poco no ha visto a los misioneros y que les enseñan la Biblia y todo? Pues... ¿Pero tú le estás diciendo lo que tiene que decir? Sí. No, es para que lo entiendan, pues. ¿Está usted Pedro, está usted respetando la libertad de expresión de aquí, de ¿cómo se llama? De Alonso, Alush? A ver, Alush, dime lo que tú quieras, lo que usted quiera. ¿Quieres que te hable de usted o de tú? Sí. ¿Cómo hablan? Ustedes hablan también de tú, ¿verdad? Sí. De tú. Sí. A ver, las sectas religiosas americanas de gringos. Bueno, yo he visto pues las religiones pues desde que nací pues empezó a funcionar pues la religión católica. Sí. Ya después vino pues la religión evangélica. Sí. ¿Y cómo están esos? Ahí dentro del pueblo del Tenejapa, ahí llevamos muy bien. Sí. Cada quien su religión. ¿Van los evangélicos? Sí, van los evangélicos. ¿No regalan cosas? No. ¿Medicina? Nada. ¿No dan nada? Nada. ¿Te piden limosna? No. ¿Tampoco piden? Tampoco piden. ¿Qué andarán haciendo? Pues nada más predicando... ¿La Biblia? La Biblia. ¿Nada más? La palabra de Dios. No. ¿Qué llegan, hombres o mujeres? Hombres. Ajá. Hombres. ¿Y no piden dinero? No. ¿No andan investigando, a ver si hay petróleo? No. ¿No buscan ídolos, ruinas? No. ¿Y se llevan bien con los católicos? Sí, se llevan bien. Sí. ¿Tú ya le entraste al evangelismo? No, don Jorge. ¿No? No. ¿Todo igual? Sí, todo igual. Sí. ¿Y don Pedro? ¿Usted es Pedro?
¿Es evangélico? No. ¿Qué dice? Él no es de nada, sino que guarda todavía la costumbre tradicional. Pero tampoco eres católico. No. Nada. Tú no crees en Dios. Bueno, ya pero hasta tu costumbre. Sí, cree, pues es que allá, pues la creencia de nosotros es de que, por ejemplo, para curarnos, tenemos que rezar, creer en las cruces, por ejemplo, ¿sí? Entonces, los viejitos o nosotros, pues, inclusive él posiblemente, él tiene que rezar, pues, quemar su velita, su incienso, para que se cure si alguna enfermedad que le pegue. Sí, pero es Entonces, mejor. esa es la costumbre tradicional que anteriormente lo Y teníamos. sabes lo que es bueno también es rezar después de tomar las cafiaspirinas, después de las inyecciones, rezas y ¿cómo crees que da muy buen resultado? También. Se pueden unir las dos cosas, el rezo y las inyecciones, ¿no? ¿Hay médico allá? Sí, hay. Sí, Hay médicos, sí, cómo no. ¿Cómo reza, Pedro? Y echa dile que echa una rezada. En celtal, en celtal, para que la gente oiga cómo hablas celtal. Sí. Bueno, Hanishe Calvete Dios te vitil, ya escolotita libre. Hasta vitil, ya si te seis maniero sotic, hacha pastic mena. Hicun ya Calvete Vocolte Dios te vitil escolotita chamel, istautic, bistautic, hicun hacha escolotita mena. ¿Cuál era el Padre Nuestro? Sí, en lugar de decir Padre Nuestro, Jesús, María, Jesucristo es lo que dijo. Entonces es cuando empieza a rezar. Ya estando, por ejemplo, formado su velita, ya encendido ya sus velitas, entonces ya es cuando empieza a rezar. ¿Y qué dice don Antonio? Pues... ¿Usted qué se dedica, Antonio? ¿A qué se dedica usted? Pues, lo mismo, ¿Ya se casó? Ya, pues. ¿Ya, pues? Ya. ¿Cuántas veces? ¿Cuál? ¿Cuántas veces se casó? ¿Una nomás? Una nomás. Pues ahí está. Sí. ¿Cuántos hijos tiene don Antonio? Tengo 7, mi. Ah, 7. Sí. ¿Y usted sabe lo que son medidas anticonceptivas? Disculpe. Eso no. Jorge, yo no lo entiendo. ¿Y el Profam sabe lo que es? También no lo muy... No lo entiendo mucho. No, es que cuando un matrimonio dice ya tengo el número de hijos suficiente, 2, 3, dice ya no vamos a tener hijos. Y entonces la señora o el señor, de alguna, médicamente, ya no tienen niños. ¿Usted qué dice? ¿Va a tener más la señora? ¿No? Ya no. Ya no. Ya no. Sí. O como Dios quiera. Sí, pues. ¿Cómo? Bueno, sí. Pues yo no lo sabemos. ¿No lo sabe usted? Preguntando. ¿No lo sabe? Pedro, ¿cómo está eso de la planificación familiar? ¿Usted sí sabe qué es eso? Sí. ¿Y qué pasa? Bueno, ya ves que mayormente, pues, la gente indígena, pues, a veces, claro que constantemente la labor de los médicos y algunos enfermeros, salidos precisamente de la SUBSAI, que es los asuntos indígenas, pues van pues a hacer esta campaña, ¿no? Pero como indígenas, que la mayor parte pues, que somos, pues a veces no hacen de creer eso de planificación familiar. Pues se toma como en forma de risa, pues, ¿no? Porque ellos dicen, así como usted decía en un principio, de que pues el Dios hasta donde manda. Pues si me dan más hijos, pues ya ni modo. Entonces, por eso unos sí lo hacen de creer, pero ya le digo que sí, el mayor número casi de personas sí todavía no hacen de creer. Pero estoy seguro de que sí, pues poco a poco tenemos que hacer el esfuerzo. Usted sabe que si la señora se toma unas pastillas ya no tiene niños. O si el hombre se hace la vasectomía. ¿Sabe usted qué es la vasectomía, Pedro? No, don Jorge. Es una, dicen incisión, eso quiere decir cortar un poquito. No es castrar, ¿eh? ¿Tú sabes lo que es castrar? Sí. ¿Sí? Como a los toros, como a los cochinos, eso es castrar. Pero no, la vasectomía es solo una pequeña cortadura de una tripita, o sea, un conducto, y te cortan eso chiquitito y ya no tienen hijos. ¿Tú cuántos tienes, Alonso? Tengo 5. ¿Y usted, Pedro? Tiene 4. 4.
¿Y tú, señor presidente municipal? Tengo 6 también. Ahí está, entre ustedes ya se hace un ejército de gente, ¿verdad? Está bueno. ¿Eh? Sí. Pero sí, a ver, cuando venga el médico le puede explicar, y hay otras cosas porque es que cuando ya hay 5 y luego 6 y luego 7, a la hora de sentarse a la mesa a comer es un poco difícil, ¿no? Sí. ¿Cierto o no es cierto? Sí, es cierto. No alcanza igual, y eso estaría muy bien. Según la religión y las costumbres celtales, ¿cuántas veces se pueden casar, Alonso? ¿2 o 3? Una sola vez, don Jorge. Ahí está, Sí. ahí está. ¿Y eso es bueno o no? Sí, yo pienso Sí. que es bueno. Sí, don Jorge. pues, si no es más complicaciones. Sí. ¿La señora da complicaciones? Sí, sí, don Jorge. Sí da, ¿verdad? Uf. ¿También ustedes? No. ¿A ustedes no les da complicaciones? No. La señora Celsal, ¿eso es tranquila? ¿Trabaja mucho? ¿Cuánto? ¿Sus esposas? Sí. ¿Trabaja? Trabaja. ¿No dice nada? No. ¿No protesta? ¿No, No. protesta así que se enoje? No sé. Pues ahí está, es una delicia, hombre. Y hay muchachas censales para casarse. ¿Cómo no, don Jorge? Pues ahí cuando llegue usted a tener, pues ya la conseguimos. Ah, está bueno. Me voy a animar, hombre. Uy, pues ya. Imagínese, ya mi edad, ya. Eso era antes. Bien, pues mucho gusto en saludarlos. Que estén muy bien. ¿Cuánto está de Tuxtla Gutiérrez, su tierra? Pues hoy todavía nos venimos de Tenejapa para acá. ¿Sí? ¿Qué, 2 horas o 3? Hacemos casi 3 horas y media. De aquí para allá. En autobús. ¿Ya hay carretera? Sí, hay carretera. Y luego de la orilla de la carretera a su rancho, ¿cuánto se hace? Pues Bueno, ya es una pequeña población, 25,000 habitantes, ¿verdad? Sí, pues porque Tenejapa tiene 36 comunidades. Todo alrededor. Sí, todo alrededor. Y algunas de las 36, pues existen comunidades grandes y todo. Está bien. Pues donde existen más números de habitantes. Bien. Pues les agradezco mucho que estén muy bien y que vivan muy tranquilos y que no tengan mucho problema por allá en su tierra. Tienes que despedirte de mí como se despiden allá, como se despiden los Celsales. Adiós. ¿Cómo es? Le cae, don Jorge, te cabrón bastique exactamente, una Dios. No va a estudiar. Mucho gusto. Adiós, adiós Alonso, mucho gusto. Adiós. Adiós, mucho gusto Pedro, mucho gusto. Mucho gusto, don Antonio, mucho gusto. A lo largo de estos programas de anatomías se ha contado varias veces la anécdota aquella de que el niño tiene que tener confianza en su papá, pero que el papá tiene que ser de una conducta congruente con el niño, de manera que cuando llega alguien a tocar a cobrar el papá, el niño es el que sale y dicen, dile al señor que viene a cobrar que tu papá no está.
y eso lo han puesto aquí los señores que saben mucho de estos menesteres de la conducta humana, como un ejemplo de que el niño empieza a perder la confianza. En esas circunstancias se me ocurre a mí, con todos estos acontecimientos actuales de nuestro país, por cierto dolorosos, conflictivos internacionalmente, examinar cómo está el asunto de nuestra confianza. En quién confiamos, nos tenemos confianza unos a los otros, andamos con la calle con cierta desconfianza por lo aglomerado, abigarrado de la vorágine capitalina, por llamarle de alguna manera. Y están con nosotros el licenciado Gabriel Vázquez Fernández, es coordinador de Servicio Social de la Facultad de Psicología de la UNAM. Muchas gracias, licenciado. El maestro Jorge Peralta Álvarez, secretario general de la Facultad de Psicología de la UNAM. Gracias, señor profesor, maestro. El doctor Juan José Sánchez Sosa, vicepresidente de la Sociedad Mexicana de Psicología. Gracias, licenciado. El maestro Vicente García, coordinador del área de desarrollo del niño de la Facultad de Psicología de la UNAM. Ellos están preparando un congreso que se inicia mañana y que lógicamente tiene que ver con la psicología y con nuestra conducta. Maestro Vicente García, si es tan amable, háblame ya estrictamente, directamente sobre lo que es la confianza y qué utilidad tiene para nuestra vida común y corriente, la cotidiana, en nuestras relaciones de usted, de todos nosotros. Bueno, la confianza en realidad lo que está implicando sería si tenemos una firme esperanza de que algo va a suceder, que si lo que vamos a hacer va a tener éxito, va a servir para algo. En términos de esto, todo nuestro comportamiento, nuestra forma de ser, nuestras acciones van encaminadas a algo. Desafortunadamente, este tipo de situaciones consecuentes a nuestros actos, dependiendo de lo que sucede en ello, nos van a ir determinando lo que podemos hacer o no debemos hacer más, y esto se va ubicando en la confianza o en la certeza de que algo va a sucedernos. Y esto es en todos los actos, desde nuestros actos cotidianos, desde levantarnos de la cama hasta volvernos a acostar nuevamente, están mediando personas, están mediando eventos, están mediando sujetos, están mediando informaciones. Y en todo ello podemos tener certeza o podemos tener confianza y desconfianza. Todo este tipo de acciones realmente se van transformando dependiendo de la relación que tengamos con ellos. Algo de lo que yo me acuerdo, perdóneme usted para estar muy claro, es que las casas comerciales antiguas fundamentaban sus argumentos publicitarios en la confianza que de padres, de abuelos, padres e hijos se le tenía a la calidad de los productos. Eso es muy común y viene a cuento ahora el hecho de que si una institución me ofrece determinados servicios y yo voy a viajar en tren, en ferrocarril o en avión, establecemos un contrato en el cual media la confianza. Yo le pago a una institución para que me transporte y le otorgo mi confianza, puesto que creo que sea una persona que va a cumplir. Y entonces, cuando 3 veces no cumple, he perdido la confianza en esa compañía transportadora de vapores o de ferrocarril o de aviación o lo que sea. Es un ejemplo de confianza y falta de confianza, ¿verdad? Bien. El papá y el niño, ¿cómo está? Es decir, lo que yo decía, de que el niño vea decir que no estoy. Entonces, si yo que soy su ejemplo para mi hijo, de verdad y de caballerosidad y todo, el niño dice, éjele, mi papá es mentiroso. ¿Cierto o no? Claro, yo creo que la confianza tiene sus raíces, o una parte importante de sus raíces en la vida familiar. La experiencia que el niño va adquiriendo con sus padres. Los padres son para el niño los proveedores de una serie de satisfactores, los que lo protegen, los que lo cuidan, los que le dan lo que él necesita. Pero los padres también son los que, a través de su conducta, de lo que dicen y lo que hacen, van generando la confianza o la desconfianza. Yo creo que la confianza, un elemento importante que tiene es, nosotros tenemos confianza, o un factor que importa en la confianza es la correspondencia que existe entre lo que una persona hace y lo que una persona dice. De alguna manera, cuando el padre dice una serie de cosas, maneja una serie de valores, como no decir mentiras, como ser
cooperativo, cómo no ser agresivo. Dice el padre estas cosas con la boca y con su conducta hace otras opuestas. Esto va generando desconfianza, o si no desconfianza, confusión en el niño. Ya hay muchísimos ejemplos de incongruencia en la educación familiar que en un momento dado pueden ir dando pie a esta confianza o esta desconfianza. No es raro el papá, el ejemplo que usted da es muy bueno, el papá que dice no hay que mentir y el papá miente, el papá que dice no hay que fumar y el papá fuma. Es decir, el niño va observando una incongruencia entre las palabras y las acciones, y esta incongruencia va generando en el niño desconfianza, porque va perdiendo la capacidad de predecir qué es lo que va a pasar en su ambiente. Es decir, si usted no sabe qué es lo que va a pasar en su ambiente, pues yo desconfío, no puedo confiarme a lo que me están diciendo, no puedo confiarme a lo que está ocurriendo. Y esta situación que se ve a nivel familiar, pues lo podríamos ver a otros muchos niveles, a niveles sociales, a nivel institucional. Yo pienso que muchas de las entrevistas que vimos, esta desconfianza que reflejan las personas, implican precisamente el observar esta incongruencia entre lo que se dice y lo que se observa en otros niveles. Esto no necesariamente puede implicar mala fe, simple y sencillamente entre lo que ocurre en las declaraciones de un director de una institución pública y los servicios que se ofrecen en la ventanilla, hay toda una serie de escalones intermedios de mando donde se pierde esta congruencia y la gente con quien tiene confianza, con quien tiene contactos con el de la ventanilla y ve que lo que está ocurriendo ahí no corresponde con lo que declaró el funcionario, el jefe de la empresa, etcétera. Usted se da cuenta, es semejante, ¿no?, la relación entre la familia y a un nivel institucional o macrosocial. Sí, puede ser un símbolo de confianza el hecho de que cuando sale en los periódicos no va a subir este año la leche ni la tortilla, y sube, cuando sale que aparece en los periódicos que no va a subir, yo ya sé que va a subir, ya se estableció un nuevo código de entendimiento. Entonces yo le tengo confianza al periódico porque me está dando el indicio de que efectivamente al negar que va a subir, yo sé que va a subir. Es una confianza al revés, ¿verdad? Yo creo que es una desconfianza. O sea, a usted le están enviando un mensaje, es lo mismo, ¿no? El mensaje que usted está recibiendo es va a ocurrir tal cosa. No va a ocurrir tal cosa. No va a ocurrir tal cosa. Pero yo ya traduzco usted que sí. Está traduciendo esto como que ocurre. Pero puede también que no ocurra. Es decir, es una situación ambivalente. Porque puede que en un momento dado le digan no va a subir y no suba. Pero es cosa rarísima en este caso. Pero ocurre. De hecho, por ejemplo, se anunciaron ciertos tipos de incrementos, por ejemplo, en los combustibles. Yo recuerdo que se anunciaron incrementos trimestrales. No han ocurrido. ¿Sí? Entonces, esta incongruencia para mí es una parte importante de la desconfianza. ¿Qué decía? Eso quiere decir que si bien son dos factores relativamente independientes, pueden interactuar, pero ¿dónde interactúan? Interactúan en la experiencia de quien los experimenta, interactúan en lo que ocurre en mi vida. Interactúen? Interactúan en que se me juntan en la vida, me pasan juntos. Lo que puede ocurrir, por ejemplo, es si el código que estoy traduciendo es cada vez que ocurre esto otro que me están diciendo que no va a pasar, puede haber desconfianza en el mensaje original, pero la incongruencia es tan repetitiva que ya me lo sé. Y entonces adopto un patrón de comportamiento que me permita adaptarme. Es un poco lo que ocurre cuando hablamos no tanto de desconfianza, sino cuando hablamos de incertidumbre. Cuando suponemos que la probabilidad de que algo pase es X, tal probabilidad, y constantemente esa probabilidad cambia sin que yo tenga forma de saberlo antes de que ocurra. Esto lo que me produce es incertidumbre. La incertidumbre es algo con lo que vivimos todos los días. El niño puede tener algunas incertidumbres, pero hay otras que será mejor que no tenga. Ejemplo, que mi papá llegue todos los días, que tenga yo que comer todos los días, que mi mamá me apapache todos los días, y así sucesivamente. Hay otras incertidumbres que tienen diferentes personas porque se dedican a diferentes cosas. Se ha hablado de la incertidumbre del político, un día puede estar ahí y al otro día puede no estar. La probabilidad... Perdónenme usted la interrupción, que es muy grave, eso le crea al hombre de la política cierta desconfianza. Le crearía desconfianza si no hubiera reglas del juego que rigen esa incertidumbre. Lo que pasa es que no podemos hablar de incertidumbre aisladamente, como si fuera una probabilidad matemática. La incertidumbre política ocurre en un contexto político que tiene reglas políticas y que por lo tanto lo más probable es que tenga algún nivel de predictibilidad.
Lo que pasa es que este nivel de predictibilidad tiene un rango que el político conoce. Hablo del político porque es del que se pone el ejemplo, pero cualquier persona que vive en una situación en la cual algo que está habituado a experimentar mañana puede no estar, es muy diferente si la persona sabe que puede no estar, así piensa que siempre va a estar. Esa es la diferencia importante. Por eso decíamos hace un momento, y creo que el maestro García lo hizo muy claro, el niño lo aprende cuando las cosas se le repiten en la vida. De la misma manera que el niño lo aprende, el adulto lo puede desaprender cuando ve que no pasan algunas cosas que esperaba que ocurrieran. Bien. Maestro Vicente García, usted es coordinador del área de... coordinador del área de desarrollo del niño. ¿El niño se vuelve desconfiado en nuestro medio? O confiado dependiendo del tipo de experiencias que haya tenido, la naturaleza de la educación. No es una característica del mexicano medio ser desconfiado, ¿verdad? No, puede ser una característica del ambiente o del medio en que vive el niño, pero no una característica inherente al niño como nacer confiado o nacer desconfiado. Yo creo que esa se establece a través pues de la relación que va estableciendo desde que nace hasta que pues llega a morir. Es una constante en todo esto. Como que como el niño no puede hacer nada de pequeño, esa dependencia tan total de la mamá y de que tiene que mamar y ser atendido durante muchos años con la mamá, debe crear por lógica un gran cariño, afecto y confianza, ¿verdad? Un apego. Un apego. Pero incluso usted puede ver en bebés que cuando han sido atendidos, eventualmente cuando lloran, tienen un patrón constante de llanto continuo. Si pasan ciertos periodos de tiempo, aumenta el llanto, aumenta la intensidad de la voz, hasta que es satisfecho esto. Pero siempre hay unos límites. Sin embargo, cuando se exceden esos límites y la mamá no estaba, no había quien lo escuchara, quien lo atendiera, el niño deja de llorar. Entonces hay periodos en donde se va aumentando la incertidumbre hasta que de plano se reconoce, no va a pasar, ya no va a haber hoy comida, por ejemplo. O simplemente dentro de cierto periodo de tiempo, si sucede, se va manteniendo esto. ¿Qué decía? Sí, perdón. Simplemente ese es un magnífico ejemplo de cómo los dos factores no necesariamente ocurren juntos. Es una situación en la cual cuando algo no se repite de modo que ya me lo aprendí, cambio el patrón para ajustarme al nuevo. Y eso le pasa al niño, al adulto y al anciano. Bien, licenciado Gabriel Vázquez Fernández, ¿cómo habría que hacer en la vida concreta y realística para que un hombre que dirige es decir, el poder, voy a plantear mi pregunta en otra forma, el poder de los hombres públicos es lo que dirige, lo que norma la conducta y la vida de un país? ¿Qué debe hacer un hombre público para mantener la confianza de los hombres que le tocó dirigir? Tendría necesariamente que poder cumplir cada ofrecimiento que hubiera hecho. Esta sería la forma más obvia en la cual los ciudadanos tendrían confianza en los hombres públicos. Pero es complejo, es más complejo que eso. Los hombres públicos... En la vida actual no siempre es fácil cumplir lo que alguien se propone. Ciertamente, es difícil y además hay otro factor importante, lo que hace complejo la vida política. El gobernante tiene que tener confianza en sus gobernados. Si yo ofrezco algo o si yo predigo que algo va a ocurrir, necesito tener confianza en que mis gobernados podrán responder a esto. En muchas ocasiones el político, el funcionario, no puede siempre decir la verdad. Si dijera la verdad por anticipado, quizá la consecuencia social de algún fenómeno sería más grave que a veces ocultarla. El ejemplo que hemos manejado, un producto no va a subir y finalmente el producto sube de precio. Los ciudadanos, los gobernados pierden confianza. El problema es que en muchas ocasiones no hay la confianza suficiente tampoco de parte del funcionario para hacer un anuncio y esperar la conducta apropiada de los ciudadanos. Esto hace muy complejo la toma de decisiones desde el punto de vista político. Yo diría que la confianza, que yo lo asemejaría de alguna manera
con la seguridad. Es una búsqueda que los hombres tenemos constante. Yo pienso que el origen de la ciencia misma fue la búsqueda de confianza, de regularidades, de poder predecir. Confiar es tener la seguridad de que una predicción que yo he hecho se va a cumplir. En la medida en la que yo experimento que estas predicciones que hago se cumplen, yo me vuelvo una persona segura y confiada. Desde el inicio de la vida del niño, este juego da principio en la familia cuando al niño se le ofrecen cosas que no siempre se le cumplen. Los castigos, los premios. Después de la familia el niño pasa al medio escolar y los maestros ofrecen cosas que tampoco cumplen. Esta inconsistencia en la vida del niño en la que hace predicciones que no siempre se cumplen, le va creando ese sentimiento de desconfianza, de inseguridad que después se manifiesta en la vida social. Y no necesariamente se es desconfiado porque las autoridades en un momento han fallado, sino porque el sistema social completo no nos ha enseñado ese sistema de confianza. Y muchas veces la desconfianza, no producto de malas decisiones, produce malas decisiones. ¿Cómo les explica eso, señor? Nuestro sistema social nos lleva a muchas ocasiones, como yo le estoy diciendo, a ser desconfiado, porque el niño aprendió en la casa, porque aprendió en la escuela, que no siempre puede confiar en los adultos. Se llega a la edad adulta ya siendo desconfiado. Muchas ocasiones nos dicen, esto va a ocurrir, y yo por sistema digo, no es cierto, no va a ocurrir, y creo las condiciones para que ocurra. No va a subir tal producto. Como yo he aprendido a ser desconfiado, como no creo que eso va a ser cierto, quizás se compre demasiado de ese producto. Y quizá un fenómeno de este tipo produzca, claro, el alza del producto. Entonces es un fenómeno de ida y de regreso. Bien, doctor, maestro Jorge Peralta Álvarez, una vez que se pierde la confianza, es como la confianza en los matrimonios, según dice la leyenda, ¿verdad? Que cuando se pierde la confianza en el objeto o el ser querido, amado, es como un cristal, como ese viejo ejemplo romántico y nostálgico de una copa de cristal que se rompió y que ya no se puede componer. La confianza es irreversible que regrese, perdón por lo que quiero decir, pero me explico, ¿verdad? Yo pienso que por lo que hemos estado platicando aquí, queda claro que la confianza es un proceso, es algo que surge de la interacción con nuestra colectividad, con nuestro medio, ¿no? ¿Del tratarse entre todos? De tratar con nuestro medio, con nuestra familia, con nuestro trabajo, con nuestros compañeros, con nuestra familia, con nuestras instituciones. De este intercambio, es decir, la confianza no es algo con lo que nazcamos, no es un atributo intrínseco al hombre, sino es un producto de la interacción del hombre con su ambiente. Yo creo que de la misma manera que la confianza, puede uno tomar confianza o adquirir confianza en una persona, en una situación, se puede perder, y en un momento dado esta confianza se puede recuperar, depende de lo que hay en juego, claro. Es decir, hay ciertas condiciones o ciertas normas sociales. Yo diría que cuando este ejemplo del vidrio roto, pues habla de ciertas normas de nuestra sociedad, de nuestro sistema de valores,
que hace difícil para una persona quizás restablecer una relación. Yo no estoy seguro si es el vidrio, es decir, si no se puede restablecer esta relación porque no se pueda, o sean cosas que están en juego, la crítica de los demás, el cómo me voy a ver, la actitud social, son muchos factores. Y esto a mí me hace pensar en otro elemento como modulador de la confianza, que es la información. ¿Por qué tenemos más confianza en la gente más cercana? Pues porque podemos observar de manera directa qué es lo que hace, qué correspondencia hay entre lo que hace y lo que dice, puedo observar su comportamiento. Yo creo que entonces el elemento no solamente es la cercanía, sino es la información que yo puedo tener con relación a estas personas. Bueno, eso acaba usted de información, vamos a lo concreto. La información, la de la prensa, la radio y la televisión, ¿crea confianza o crea desconfianza? Puede crear cualquiera de las dos, es decir, depende de qué tipo de información se esté dando. Si la información que se está dando a través de los medios es congruente con la realidad que una persona vive, esta información generará confianza en esa persona. Pero si esta misma información es incongruente para otra persona, para este grupo de personas, la misma información generará desconfianza. Es decir, el problema es que nuestra colectividad es una colectividad muy amplia, sí, y aún la misma información puede ser cierta, congruente y generadora de confianza para un sector, y incongruente, poco veraz y generadora de desconfianza para otro sector de la población. El ejemplo más claro de desconfianza que yo recuerdo es cuando hicieron unos automóviles que se desbarataban, y la publicidad correspondiente a esos automóviles es que les llamaban los bien armados, y los locutores jerarcas en la televisión de la época y en la radio, pues a boca abierta gritaban las excelencias de los carros bien armados, pero la realidad es que se desbarataban. Claro. ¿Qué fenómeno se estaba dando ahí? Pues yo creo que el fenómeno para cualquiera que tuviera un coche de esos y que lo usara y que viviera las consecuencias de los bien armados, pues probablemente se daría cuenta, se estaría generando una desconfianza hacia el medio. Hacia el medio, ¿verdad? Hacia el medio. Y sin embargo eso es posible, pero no necesario, porque vamos a suponer que a ese cliente le dicen, a ti te salió malo. La persona no tiene esa cercanía natural y física con otros dueños como para saber a cuántos de 10 o a cuántos de 20 les salió malo. Pero ahí se está actuando de mala fe, desde luego. No, simplemente él no tiene acceso, él no tiene forma de saber, no conoce tanta gente con ese automóvil como para poder saber. Publicistas de mala fe se actuaban. Ese es un segundo fenómeno. Sí. Allí lo que sabemos que ocurre es que en ocasiones, cuando las cosas se dicen de cierta manera o con cierta repetitividad, aunque lleven un mensaje falso, la gente puede empezar a comportarse como si el mensaje fuera verdadero. Es decir, empieza a comportarse de una manera simbólica, vamos a llamarlo así. Así se hacía en Hitler, en la época de Hitler, ¿eh? Se ha hecho en todas. Repetir una verdad hasta que se convierte, una mentira hasta que se convierte en verdad. Y ha ocurrido en toda la historia del mundo desde todo el tiempo. En algunas ocasiones, probablemente algunos tipos de poder necesiten de persuadir a la persona a quien se dirige de una situación para poder ejercer el propio poder, para poder promover iniciativas que tal vez no funcionarían bajo otras condiciones. Esto es un fenómeno incluso desde el punto de vista psicológico estudiado desde hace muchos años. Hay un estudio muy famoso del doctor Rosenthal que se llamaba las profecías que se cumplen a sí mismas. Probablemente entre los estudios más notorios está uno en el que se llega con una maestra de primaria y se presenta con ella el individuo, le dice, maestra, soy el mengano de tal, el psicólogo nuevo de la escuela, estamos haciendo estudios de inteligencia de sus niños, le tengo aquí estas dos listas, mire usted, esta es la lista de los niños que salieron mejor en la prueba, y esta es la mitad de abajo, los niños que son un poquito más lentos, y le damos estos datos a usted para que ajuste en lo posible su enseñanza a la capacidad de los niños. Eso en principio tendría perfecto sentido. Cuando el experimentador o este investigador vuelve al final del año, del semestre, imagínense cómo estaban las calificaciones. Las calificaciones, en efecto, de los niños que estaban originalmente en la lista de los niños más inteligentes eran más altas que la calificación de los niños que estaban en la lista de los niños menos inteligentes. Lo sorprendente y la sorpresa se llevaba la maestra cuando el psicólogo, el experimentador, le decía, fíjese que le di dos listas apareadas, le apliqué la prueba de inteligencia a todos los niños, pero por cada niño que tenía tal puntaje acá, le puse uno en el otro grupo, eran grupos prácticamente iguales. ¿Cuáles son las opciones que tenemos aquí? O la maestra de una manera no perceptible, de una manera inadvertida,
dio calificaciones diferenciales. Y parece que esto no era lo que ocurría. Cuando repitieron el estudio y observaron a la maestra, lo que estaba pasando era muy curioso y no se daba cuenta la maestra. Cuando levantaba la mano, por ejemplo, un niño de la lista de los inteligentes, entre comillas, la maestra lo veía a los ojos. Cuando hablaba el niño, le contestaba la pregunta con más cuidado, buscaba las palabras con más precaución, le daba una redondeada a su explicación, dejaba al niño más satisfecho. Cuando levantaba la mano un niño del otro grupo, de la otra mitad del grupo, a ver qué cosa quieres, otra vez tú fulano, a ver de qué se trata. Y entonces no ponía cuidado en la respuesta, no le ponía el menor interés a establecer un contacto personal un poco más cercano. ¿Qué le pasa a un niño al que lo tratan así cotidianamente durante un año de escuela? El niño empieza a rendir más bajo. Claro. Y no estamos hablando de una ilusión de óptica, entre comillas, en términos de que alguien no está haciendo las cosas. Lo que estamos haciendo es, sin notarlo, estamos induciendo un efecto en el comportamiento de la gente. Por eso Rosenthal lo llamaba la profecía que se cumplió a sí misma. Creo que esto ocurre mucho en la confianza y en la desconfianza. El confiado es confiado porque se comporta como si confiara. No nada más porque diga yo confío. Ahora hay que verlo en su casa y ver si lo que dijo tal vez en la entrevista en su casa lo hace. A lo mejor no lo hace, o a lo mejor de cada 100 que entrevistáramos, 60 lo hacen y 40 no, o al revés, 40 lo hacen y 60 no. Por eso es tan complicado suponer que es un solo factor al que afecta a otro solo factor. En este caso, la experiencia directa del ser humano lo que afecta a un concepto que hemos llamado confianza. La confianza no se da in vitro. La confianza no se da como algo que vemos desde afuera y a veces se da y a veces no. ¿Se gana? La confianza se aprende. Se aprende. Se aprende. Y en el que confía se gana. ¿Cómo? Enseñando que se puede confiar en él. En esta época post-sísmica, los intelectuales, los psicólogos, los psicoanalistas han entrado a tender una mano afectiva y con confianza el pueblo ha creído en ellos. Es una realidad. Ahora mi pregunta es muy concreta. ¿Qué pueden hacer los psicólogos para recuperar la confianza? Nuestra confianza está debilitada. Subrayo, si que esto constituye una crítica, tenemos confianza con casi todo lo que sea autoridad. Hace 10 o 15 años era impensable que alguien dijera que no tenía confianza en la Virgen. Hoy, si acaso una de las personas dijo que tenía confianza en Dios, cuando hace 15 o 20 años era el común denominador, el esperar y no perder la confianza en Dios, entre comillas, porque a lo mejor eso ni era cierto, pero todo mexicano confesaba ser creyente y confianza, y tener confianza y creer es muy paralelo. Y ahora parecería ser que todos tenemos un conflicto con la autoridad, llámese papá, patrón, jefe, salvo cuando por hipocresía decimos que le tenemos confianza a nuestro jefe, cosa impensable desde todo punto de vista, en todo caso por algunas de las personas que declararon ahí. ¿Qué habrá que hacer, licenciado Gabriel Vázquez Fernández, para restablecer confianza? Yo pienso que hay que hacer en dos niveles algo, con la niñez y la juventud, un proceso de educación en el cual les enseñemos que la confianza es el resultado de ver cumplidas nuestras expectativas, pero que no siempre nuestras expectativas pueden ser cumplidas. Y un proceso entre la población adulta para saber que nuestros problemas se resuelven no siempre por la mano única de una autoridad, sino como resultado del trabajo de todos. No solamente debemos de tener confianza cuando se cumple lo que nosotros estamos esperando, debemos adquirir la madurez suficiente para saber que algunas cosas que se intentan no se pueden conseguir. Si nosotros realizamos un proceso con la niñez, con la juventud, a nivel educativo, en el que les lográramos inducir esto, creo que progresaríamos mucho y que la confianza regresaría. Bien. No podemos esperar que la confianza solamente regrese a nosotros como resultado de poder conseguir todo lo que esperamos, porque lo más probable es que no podamos conseguir todo lo que estamos esperando por ahora. Bien, señor. Sí, señor doctor Sánchez Sosa, un congreso de psicología como el de ustedes, ¿en qué puede ayudar para estos menesteres? Bueno, depende de cómo lo veamos. Hay básicamente dos formas de concebirlo. Por un lado, el permitir que el colega psicólogo
o los profesionistas de disciplinas afines se familiaricen con la investigación más reciente sobre estos factores que afectan al comportamiento y como parte del comportamiento esto que hemos llamado confianza, si lo pudiéramos ver de una forma tan directa. La segunda es más desde el punto de vista de servicio. Un congreso lo que nos permite ver es qué es lo que a guisa de servicio profesional que recibe un usuario puede obtener cuando hablamos de comportamiento humano. En un congreso básicamente, entonces, en resumen, pasan dos cosas. Una es qué sabemos de los principios que regulan el comportamiento humano y dos, qué podemos hacer con esos principios para traducirlos en tecnología, en procedimientos, para ayudar a la solución de problemas de comportamiento humano. Y aquí tenemos que recordar que el comportamiento humano se da en escenarios naturales generalmente y que los escenarios naturales demandan un estudio que tome en cuenta las condiciones naturales de ese escenario. Yo diría que esas son las dos principales funciones de un congreso, en el cual estamos hablando de una disciplina como la psicología que tiene estas dos vertientes, una parte de disciplina de investigación y una parte de servicio profesional hacia un usuario. Bien, maestro Peralta. Yo creo que el Congreso, una actividad académica, también puede ayudar a través de cursos de actualización y de capacitación. En el Congreso se van a dar talleres en los cuales las gentes van a aprender técnicas específicas para resolver con mejor calidad las demandas de servicio que nos plantea nuestra gente, nuestros clientes y los psicólogos. Entonces yo pienso que en esta medida también podemos ayudar a generar confianza. Si damos un servicio de mejor calidad, si resolvemos de mejor manera las necesidades de los usuarios, creo que estamos contribuyendo en la pequeña parte que nos corresponde a volver a generar esta confianza que es tan necesaria. Estamos hablando de casos normales de la persona que por alguna cosa se ha decepcionado un poquito de lo que es autoridad, no como aquel que cuentan de un español que lleva a Veracruz y dice, ¿hay acaso alguna autoridad establecida en este país? Sí, señor, sí la hay. Ah, pues estoy en contra de ella, ¿verdad? Hay una cosa que es importante señalar, que es la desconfianza que a mí me produjo el haber no obtenido lo que yo esperaba o lo que yo trabajé para haber obtenido algo. Y ese efecto de desconfianza yo la siento y me consta. Claro. La otra es la que yo aprendí sin haber sufrido de manera directa en mi persona una situación determinada. Es decir, concretamente usted es mi amigo, usted trabajó para hacer algo, se confió en las gentes y le falló. Tuvo un fiasco. Entonces, en situaciones similares, probablemente yo no voy a tener la confianza, dado que usted es mi amigo. Yo vi que en esas circunstancias pasó algo. Por ejemplo, el hecho de dar un aval, ¿verdad? Dar un aval es un símbolo de confianza. Ahora, toda persona lógica, congruente, inteligente en este mundo no da un aval porque tiene un riesgo de que le van a fallar, no está teniendo confianza. Yo creo, ¿verdad? Sí. Y esa es una de las formas que tal vez permiten que se generalice lo que puede habernos pasado a toda la gente. Bien. Yo he aprendido mucho de otra gente. Sí. Y esa confianza y desconfianza es la que se comunica, se transmite, se mantiene y se generaliza. Bien. Gracias, señores, son ustedes muy amables y con el deseo muy ferviente de que nuestro país y nosotros recuperemos nuestra confianza si es que acaso se perdió. Mucho gusto, buenas noches.